Refugio San Marcos, basado en una experiencia anónima. Desde que tengo memoria, las calles de mi ciudad se distinguen por tener más de un perro callejero que las recorre en búsqueda de algo para comer. He de reconocer que a nadie le interesa que el número de animales se multipliquen y las calles se vayan llenando de su presencia. A veces es peligroso y molesto. A lo mucho la manera de tener el control era involuntario, ya que no era de extrañarse que se vieran los cadáveres de los perros atropellados a un lado del camino. A mí me daba lástima, pero tampoco podía hacer mucho. En ese entonces no tenía dinero porque iba en la secundaria y me dedicaba únicamente a estudiar. Mis papás eran de esos que no les importaba ver a los perros flacos afuera de la casa con cara de hambre. En una junta vecinal se acordó buscar una perrera en la capital para que viniera a controlar a los perros, pero justo unos días después apareció Josefina Peralta. La mujer era alta, con aires de finura por su perfil altanero, su piel blanca y los ojos verdes. La señora llegó a ocupar una de las casas más grandes de mi barrio cuyos dueños vivían en Estados Unidos. La casa tenía un gran patio que abarcaba por lo menos la mitad de la cuadra. Y sin que nadie sospechara, la señora Josefina se presentó con los vecinos. Anunció que iba a resolver los problemas de los perros acondicionando la casa con jaulas y usándolo como refugio. Hubo algunos que le preguntaron si los dueños de la casa estaban de acuerdo. La señora nos aseguró que sí, que les pareció una buena idea hacer una buena obra desde la distancia. Con el paso de algunos meses, la mayoría de los perros callejeros ya estaban en el patio de la señora Peralta. Este lugar lo hizo llamar el Refugio San Marcos. Doña Josefina iba de casa en casa promocionando el lugar y preguntando si podía hacer alguna donación para ayudar a los perros. La fama del Refugio San Marcos se extendió por toda la ciudad. Como eran tiempos de campaña, uno de los candidatos fue a ver a los perros y donó varios bultos de alimento. Aseguró que de ser electo como presidente municipal, durante su mandato no faltaría comida para los animales. Desgraciadamente, al poco tiempo se supo que este candidato era un corrupto de primera, y estaba incluso coludido con el crimen organizado. Su prestigio quedó en el suelo y no ganó las elecciones. El Refugio San Marcos se fue quedando olvidado, pero Josefina Peralta seguía tomando perros de la calle para llevarlos a la casa. El escándalo que se escuchaba por la noche no dejaba dormir y las quejas comenzaron a llegar. Además, el hedor de las heces de los perros era insoportable. Josefina no hacía mucho caso de las quejas y dejaba que todo siguiera igual. Con todos los problemas que tenía encima, Josefina seguía llevando perros como si nunca fueran suficientes. Yo comencé a preocuparme de verdad cuando vi lo que estaba sucediendo. Una tarde tuve que subir a la azotea de la casa para identificar una gotera, y noté que desde ahí se veía el patio del Refugio San Marcos. La mayoría de los perros estaban a punto de morir de hambre. Se les notaban hasta los huesos de las costillas y los de la columna vertebral. También noté que había una parte con muchas moscas y manchas que parecían ser sangre seca. No era poca sangre, de eso estoy seguro. Les conté a mis padres lo que estaba pasando, pero simplemente me ignoraron. El único comentario que recibí de parte de mi papá fue que de todos modos los perros iban a tener ese destino, que otra vida iban a esperar viviendo en la calle. Terminarían atropellados, enfermos o muertos de hambre. Al menos encerrados ya no les daría mal aspecto a la colonia. Nadie me creía, o mejor dicho, nadie le importaba lo que pasaba en el refugio de animales. Pero a partir de ahí a mí sí me importó. Ya no podía ignorar la suerte de los perros y me volví más observadora, sobre todo de la forma de ser de Josefina Peralta. Noté que era una mujer muy rara y que alrededor de ella se movía un aire muy falso. Movía mucho las manos, la lengua y los ojos. A veces logré ver que hablaba sola, murmuraba cosas. Salía una vez al día por la mañana y dejaba las luces prendidas de la casa toda la noche. Me acuerdo bien el día en que decidí ir a hablar personalmente con el candidato que quedó como presidente municipal. Fue en la madrugada del 30 al 31 de octubre. Como fue sábado pude desvelarme. Los perros comenzaron a ladrar y noté que no lo hacían como si estuvieran jugando, que era lo común. Estaban ladrando de una manera muy agresiva.
Subí a la azotea y vi que los perros estaban rodeando a Josefina como si la quisieran atacar. Estaba a punto de gritar para que los vecinos salieran a ayudarla, pero en ese momento la señora tomó uno de los perros con fuerza y lo llevó a la zona donde había mucha sangre. Sin ningún titubeo dejó caer sobre él un hacha. Los demás perros estaban defendiéndose. Quedé paralizada del horror y no podía moverme ni gritar ni siquiera murmurar algo. Luego doña Josefina vertió la sangre de este directamente a su boca. No podía creer lo que estaba viendo, pero tampoco lograba moverme. Nunca me pasó algo así antes. Sentir que el horror que estaba viendo era tan fuerte que mi propio cuerpo dejó de responderme. Con toda la calma, Josefina destazó el cuerpo del perro, quitando la piel y poniendo la sangre en la cabeza en una cubeta. El resto del cuerpo se los echó a los perros que, muertos de hambre, se peleaban por un pedazo entre sí. La señora entró a la casa y ya no pude ver lo que pasó adentro. Estoy segura de que esa imagen me va a acompañar el resto de mi vida, porque hay recuerdos que por más que pasen los años no se pueden olvidar. Eran las 2 de la mañana cuando bajé de la azotea y fui a tocarle a mis padres, pero como siempre fue inútil. Me llevé un buen regaño, me prohibieron andar de metiche y subida en la azotea. Me fui a la cama y me tapé con las cobijas escuchando los ladridos de los perros. Durante esa madrugada no pude dormir. El domingo me pareció eterno, aun cuando pasaban películas de terror para celebrar el Día de Brujas. El lunes fui a hablar con una maestra que me caía muy bien por su sensibilidad tanto para los alumnos como para los animales. Ella me acompañó a hablar con el presidente municipal, y en cuestión de 30 minutos ya habían patrullas rodeando toda la cuadra y tocando la puerta del refugio San Marcos. Tocaron varias veces, pero nadie salió. Entonces abrieron la puerta y entraron a revisar cada cuarto y por supuesto el patio. Con mis propios ojos vi a muchos de los policías que personalmente siempre me parecieron duros e insensibles, que se conmovieron al ver a los perros a punto de desfallecer de lo flaco que estaban. Algunos ladraban y otros movían la cola alegres al verlos entrar. La mayoría de los vecinos estaban afuera curiosos de saber qué era lo que estaba pasando. Se les explicó de la denuncia por maltrato animal y estaban revisando el inmueble. En el patio estaban los huesos de los otros perros que murieron en manos de esta mujer. La tierra estaba removida y nos pidieron que saliéramos para que pudieran revisar bien el inmueble. El maltrato de estos animales apenas fue la punta del iceberg. En uno de los cuartos encontraron una estatua de un demonio. Era de color negro con cuernos retorcidos y ojos rojos. Estaba puesto sobre una estrella de 5 picos, y a su alrededor estaban las cabezas de varios perros. Había moscas en todo el cuarto y también heces humanas. Pero lo que cambió este caso a una investigación formal fue que encontraron una piernita y un torso de un menor de aproximadamente 3 años. Al remover la tierra del patio encontraron ropita de niños de 2 géneros. Este caso conmovió mucho a mi localidad, pero nunca escaló más allá por la falta de medios de comunicación que hablaran de eso. Durante la investigación se notificó a los dueños de la casa que la propiedad estaba en un proceso judicial, y apenas ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya que nunca prestaron su casa a ninguna Juana Peralta. A esta bruja se le estuvo buscando en cada rincón de la colonia, y no solamente por la policía, sino por los vecinos que ahora sí se interesaron por lo que estaba pasándole a los pobres animales. Nunca pudimos saber qué fue de ella o a dónde se fue. Nunca supimos la razón de hacer lo que hizo, y nunca supe por qué bebía la sangre de los perros. Desapareció y nunca supimos de ella. Me imagino que actualmente ya debe de haber fallecido, o tal vez está en ese proceso. Dios quiera que pague en el otro mundo todo lo que hizo a esos pobres animales. El monstruo de la carretera, basado en la experiencia de G. Hernández. Me presento ante ustedes como el guardia G. Hernández. Pertenecía al 31 Batallón de la Guardia Nacional ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me gustaría contarles una historia que me tocó vivir apenas unos meses atrás, si no mal recuerdo entre noviembre y diciembre del año pasado.
Me encontraba en la 46, compañía ubicada en Ignacio Zaragoza. Esa vez monté mi turno de vigilancia sin novedad y para eso de las 8 de la noche salimos a hacer un patrullamiento. No me acuerdo muy bien de los nombres de los pueblos aledaños, pero ya nos habían informado que por ella apareció un posible monstruo a las orillas de la carretera. Estoy hablando de la Gómez hasta Ciudad Madera. Para nuestra tranquilidad fuimos a revisar y no pasó nada extraño. Pero cuando ya veníamos de vuelta ocurrió lo más impactante que hemos visto en nuestra vida. La carretera estaba por completo oscura. No había ni siquiera una pequeña luz que iluminara alrededor. Solamente la luz de enfrente de la Cheyenne que iba marcando el rumbo. La camioneta iba a unos 180, 200 kilómetros. Lógicamente a esa velocidad es imposible frenar si ves algo. Pero para nuestra mala suerte se atravesó algo en el camino, lo arrollamos. Toda la camioneta se movió por completo y casi me caía, ya que yo estaba en la parte de atrás como tirador. Me giré hacia atrás para ver al animal, pero solamente distinguí un bulto negro, a pocos metros de donde había pasado el accidente. Para ser más exacto, quedamos unos 2 metros de esta cosa. Nos paramos y la Cheyenne que venía atrás se detuvo al ver esta acción. Pensaron que algo nos había pasado y se pusieron alertas. Rápidamente nuestros compañeros preguntaron qué había pasado y por qué nos habíamos detenido. No son horas de pararse y menos en medio de la nada. Nuestro comandante le respondió que algo había golpeado la camioneta porque habíamos chocado. Cuando checamos la camioneta vimos que el tumbaburros del lado del chofer estaba muy dañado y con manchas de sangre. Sacamos las lámparas y empezamos a revisar la carretera para encontrar qué cosa nos había golpeado. Más o menos como a 4 metros de distancia vimos mucha sangre de la cual se embarró en el camino, como si la criatura en la cual atropellamos se hubiera arrastrado, pero nunca encontramos un vestigio de que se tratara del cuerpo de un animal. A todo esto el sargento nos dio la siguiente orden: a ver, los de la váter, tengan cartucho en la recámara. Rápidamente nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Al poco rato comenzó a sentir como si estuviera lloviendo, solo que lo que estaba cayendo sobre nosotros no era agua sino sangre. Tenía mi uniforme mojado y si lo tocaba mis dedos quedaban manchados de líquido rojo. Los que iban sentados conmigo me preguntaron qué era lo que tenía, y yo todo desesperado les contesté: a ver, güeyes, alúmbrenme rápido. En cuanto lo hicieron se quedaron muy sorprendidos al ver mi uniforme lleno de sangre. La parte de la espalda la tenía escurriendo y todos se preocuparon mucho. Me preguntaron si me dolía algo y si me habían herido. Le respondí que no era mi sangre. Entonces nos dimos cuenta de que lo que chocamos fue algo que estaba volando en el cielo, pero no se podía ver porque estaba muy oscuro. De lo que sí estoy seguro es que era un animal muy grande por el ruido que comenzó a escucharse sobre nuestras cabezas. Nosotros le apuntamos para dispararle, pero no accionaron las armas. Rápidamente cambiamos los cargadores y fue el mismo resultado. Luego de un rato aquella cosa bajó más y de un golpe seco movió la camioneta. Enseguida se levantó de nuevo y todo esto fue en cuestión de segundos. Lo que me dejó más sorprendido fue que cómo era posible que volara a la misma velocidad de la camioneta, si realmente íbamos muy rápido. En todo este tiempo volteamos a todas partes pero no logramos ver nada. Hasta me dio la impresión de que ese monstruo, como lo llamaba la gente, era una criatura invisible. Seguimos así un par de kilómetros más hasta que dejamos de escucharla. Entre nosotros hemos hablado de lo que pudo haber sido, pero nunca llegamos a ninguna conclusión. Si era un ave gigante, una bruja o un nahual. Supongo que será una de esas preguntas que por más que lo intentemos no encontraremos respuesta. Buena lección, basado en el relato de César García. Cuando estuve en la preparatoria tenía el espíritu aventurero al 100. Entre el tercer y cuarto semestre me di de baja para irme de mochilero a los pueblos mágicos al sur de México, ya que para mí siempre fueron los más llamativos. Primero iba a ir a Cancún y de ahí me pasaría a Oaxaca. Luego a Chiapas y a un lugar que siempre me llamó la atención que fue San Cristóbal de las Casas.
Algunos de mis amigos ya habían ido y todos coincidían de que era uno de los lugares más bonitos de México. Mérida y en Oaxaca me la pasé muy bien. Oaxaca tiene pueblos interesantes, pero no me impresionó de la misma manera que Chiapas, sobre todo cuando por fin llegué a San Cristóbal. Hubo un bloqueo en la carretera de Tuxtla y estuvimos casi 4 horas detenidos. Cuando llegué ya era de noche. Estaba muy cansado y de mal humor. Ya había pagado el cuarto del hostal y el problema es que no había comido. De la central de autobuses me fui caminando hacia el centro. Era entre las 11 y las 12 de la noche. Imaginé que habría algún carrito de comida de tacos o de hamburguesas. Sea lo que sea, iba a comerlo con gusto. Iba caminando por la iglesia cuando había un hombre que se estaba arrastrando. Al principio pensé que estaba borracho, pero cuando pasé a su lado me di cuenta de que no podía mover las piernas. Y su manera de andar era arrastrando las piernas mientras se impulsaba con las manos. Al momento de que pasé junto a él, levantó la cabeza y me miró. Aunque ya era de noche, la luz del alumbrado me dejó ver que tenía la cara sucia y una barba grande. Se detuvo, estiró una de las manos hacia mí y me dijo: «¿Tienes algo de comer? Dame algo. Tenga compasión». Nunca había un hombre con esas dificultades y tampoco con esa mirada de verdadera desesperación. No tuve corazón para ignorarlo. En ese entonces me gustaba ser amigo de todo el que conocía, quizás porque mis relaciones duraban poco tiempo. El caso es que me puse a la altura del señor y le dije que me esperara ahí. Iba a ir por unos tacos y le compraría una orden a él. El señor se sentó y me estiró las 2 manos para darme un abrazo. Lloró de agradecimiento y no me aguanté las ganas de ponerme a llorar con él. Créanme que sentí mucha pena por este señor. A 2 cuadras encontré por fin una taquería abierta y compré 3 órdenes de pastor. 2 para el señor y una para mí. Las pedí para llevar y volví a donde le había dicho que me esperara. El señor aplaudió al verme de lejos. Cuando le di el plato comenzó a comer desesperadamente. Me senté junto a él y también abrí mi orden. Lo dejé comer y luego le pregunté si tenía familia o cómo había terminado de esa manera. Entonces el señor comenzó a contarme una historia que me dejó con la boca abierta. Con decirles que cuando terminó de decirme mis tacos ya se habían enfriado. Y ni siquiera me di cuenta en qué momento el hambre se había ido. Resulta que el nombre de este señor era Gerardo. Tenía 45 años y llevaba 3 años viviendo en la calle. Me contó que en un viaje a la selva con uno de sus amigos se perdieron intentando cazando un jaguar que parecía adolescente. Lo estuvieron siguiendo un buen tramo de selva adentro hasta que de un momento a otro no lo vieron. Era como si se hubiera hecho humo. Estuvieron dando vueltas, pero ni el amigo ni él pudieron encontrar el camino de regreso. Algunas personas ya les habían advertido de que la selva tiene un espíritu muy celoso y vengativo, y que intentar cazar a los jaguares era una falta de respeto muy grande para la selva. Gerardo y su compañero estuvieron 3 días perdidos. Ya se habían peleado entre ellos y el hambre ya era insoportable. Dormían debajo de los árboles frondosos para protegerse de la humedad. Por momentos sentían que un animal los estaba acechando. El señor dijo que por las pisadas se podía adivinar que era un animal grande, quizás un jaguar adulto. Ellos sacaron sus rifles y apuntaron, pero no había nada. Los ruidos de los animales se escuchaban a su alrededor, pero por más que buscaban con la vista no veían a ninguno. Y esa era la razón por la cual no habían comido. No pudieron cazar a ningún animal. El tercer día encontraron una especie de fruta amarilla parecida a la granada china. Estaban tan hambrientos que no se detuvieron a investigar qué fruto era. Simplemente se lo comieron. Según Gerardo, la fruta tenía un sabor dulce parecido al mango. Avanzaron unos cuantos metros más y cayeron dormidos, como si se hubieran desmayado mágicamente. Mientras dormía, el señor soñó a un hombre alto y fuerte, y su piel era morena y tenía un cabello negro y largo hasta la cintura. No se le podía ver la cara, pero su piel tenía lunares grandes, muy parecidas a las manchas de los jaguares. El señor habló en otro idioma, pero Gerardo de alguna manera pudo entender cada palabra. El hombre entonces le dijo: «Tú no entiendes las adversidades, no sabes de respeto, matas por diversión, te vas a arrastrar por el suelo como las serpientes para que entiendas».
5 años y luego volverás. El señor dice que no recuerda qué pasó después, pero que cuando abrió los ojos se dio cuenta de que tenía mucho miedo porque su corazón estaba acelerado. Su compañero ya no estaba y tampoco su rifle ni sus zapatos. Se había quedado solo e indefenso. Quiso levantarse para seguir buscando la salida de la selva, pero sus pies ya no le respondían. Se había paralizado de la cintura para abajo. Estuvo llorando a gritos con desesperación y miedo. Pasó medio día para que escuchara el movimiento de las ramas. Pensó que era su fin, pero en lugar de ser un animal buscando su comida, era un grupo de hombres. Eran los mismos que les habían advertido que no entraran a cazar. Habían ido a buscarlos a ver que no habían logrado salir por ellos mismos. El señor Gerardo les contó lo que había pasado y también les pidió que buscaran a su amigo, pero este nunca apareció. Se lo había tragado la selva. Los señores cargaron al señor y luego lo pusieron en un camión que lo llevarían a San Cristóbal de las Casas, porque nadie de ahí se quería hacer cargo de él. La gente creyó que era más fácil que saliera adelante y se ganara la vida en San Cristóbal que en un pueblo alejado de la civilización. Desgraciadamente no tuvo suerte. Nadie quiso hacerse cargo de él y su familia le dio la espalda. Y desde ese momento la calle se volvió su hogar. Su historia me pareció terrible. Me dejó asustado la idea de que estos espíritus tuvieran este poder. ¿Usted cree que el sueño se hizo realidad o algo así? Pregunté al fin. El señor Gerardo seguía masticando el taco cuando me contestó que sí, que aquella no fue la última vez que soñó con las manchas en la piel. Cada cierto tiempo, mientras logra dormir sin molestias, soñaba con este señor y le decía las mismas palabras. Tú no entiendes las advertencias, no sabes ser respetuoso, matas por diversión. Te vas a arrastrar por el suelo como las serpientes para que entiendas. 5 años y luego volverás. Para el señor el mensaje era claro. Iba a andar por el mundo arrastrando su cuerpo por no haber respetado a la selva ni a sus animales. El dueño había respondido a su atrevimiento por medio de las frutas que encontraron. Se cobró la afrenta con su amigo del que no se supo nada más, y a él le dio una lección amarga y dura. A veces la gente como yo en ese momento se apiadan de él y le ofrecen algo de comer. Luego le daban ropa o cobijas, ya que el clima de San Cristóbal es frío la mayoría del año. Estuve haciéndole compañía en un rincón donde tenía unos cartones donde dormía. Aunque le ofrecí pagarle una cama en el hostal, no quiso aceptarla. Le terminé dejando el dinero y me despedí de este hombre. Durante los 2 meses que me quedé en San Cristóbal lo vi algunas veces y le invitaba a la comida o la cena. Le dije que iba a buscarlo cuando se cumplieran los 5 años para ver cómo había terminado todo. Pero ya no volví. La vida me llevó por otros rumbos y aunque hubiera querido ir, mis obligaciones me lo impidieron. No supe qué fue aquel señor que se arrastraba como castigo del dueño de la selva. Pero donde quiera que esté, espero que su lección fuera aprendida, y que el dueño le regresara el movimiento de sus piernas para que de alguna manera pudiera recuperar su vida.